El salón de clases estaba en completo silencio, no por respeto, sino por asombro. Todos los ojos estaban fijos en Leo, que sostenía una Biblia desgastada entre sus manos. Sus labios dibujaban una sonrisa torcida, casi desafiante, mientras miraba al profesor y luego al grupo de compañeros frente a él. ¿Y dicen que este libro cambió el mundo?, soltó con desprecio. Pues yo no veo nada cambiado. Con un movimiento rápido y decidido, arrancó varias páginas y las dejó caer al suelo como si fueran basura. El sonido del papel desgarrándose cortó el aire. Una mezcla de risas nerviosas y suspiros horrorizados se esparció por el aula. Algunos sacaron sus celulares, otros simplemente se quedaron congelados. El profesor, un hombre de mediana edad con lentes gruesos, no supo cómo reaccionar de inmediato. Solo murmuró: «Leopoldo, por favor». Pero Leo ya había arrojado el libro al piso. Luego pisó la tapa con fuerza, como si quisiera aplastar no solo las hojas, sino lo que representaban. Una de sus compañeras, Mariana, que llevaba siempre una pequeña cruz de plata colgando del cuello, se levantó de su asiento. «¿Qué te pasa? ¿Por qué haces esto?». Leo la miró sin pestañear. «Porque es pura mentira. ¿No lo ves? Creer en algo invisible es de tontos». Mariana bajó la mirada, dolida. Otro compañero grababa todo con su celular, conteniendo la risa. El ambiente se había vuelto espeso, como si la sala estuviera cargada de una tensión que nadie sabía cómo romper. Leo se giró hacia la cámara, sin importarle ya lo que pensaran. Estaba seguro de sí mismo. Había esperado este momento. Quería dejar una marca, ser recordado, ser diferente. Para todos los que aún creen en estas tonterías, despierten. «Esto», dijo señalando los restos del libro, «no es más que papel. Papel y cuentos». Las clases se suspendieron ese día después del incidente. El director lo llamó a su oficina, le habló de respeto, de consecuencias, pero Leo apenas escuchaba. Caminaba por los pasillos como si nada hubiera pasado, con los hombros erguidos, desafiando miradas. Sabía que el video ya estaba en redes, que se estaba compartiendo. TikTok, Instagram, WhatsApp. Su nombre sonaría y eso le bastaba. Al llegar a casa, su madre lo esperaba en la cocina, removiendo un caldito de pollo. El olor cálido contrastaba con la frialdad que él traía encima. Ella, mujer sencilla, con el cabello recogido y las manos marcadas por años de trabajo, lo miró con preocupación. «¿Qué hiciste, hijo?». «Me llamaron de la escuela». Leo dejó la mochila sobre la silla y abrió el refrigerador, buscando algo sin responder. «Leopoldo». «Nada, mamá. Solo dije lo que pienso». «Pero no tienes que herir a los demás para hacerlo». Él cerró la puerta del refri y la miró directo. «¿Y tú? ¿Aún crees que Dios escucha cuando rezas?». Ella no respondió. Solo desvió la mirada hacia un pequeño altar que tenía en la esquina de la cocina. Una imagen de la Virgen de Guadalupe, una vela encendida y una Biblia vieja, parecida a la que Leo había destruido. «Es lo único que me ha sostenido, hijo. No me quites eso». Leo salió del cuarto sin decir más. Subió las escaleras, pateó sus tenis hacia la esquina del cuarto y se lanzó a la cama. El celular vibraba con notificaciones, comentarios compartidos, risas, burlas, aplausos, críticas. Pero en medio de todo, hubo un comentario que lo hizo detenerse. «Ten cuidado con lo que no entiendes. A veces lo invisible sí responde». Lo leyó varias veces, sin entender del todo por qué algo en esas palabras le provocaba una inquietud extraña. Por primera vez en todo el día, su sonrisa se desvaneció. Un escalofrío le recorrió la espalda. Antes de que Leo se convirtiera en el joven desafiante que rompía Biblias frente a todos, hubo un niño que lloraba en silencio cada noche, abrazando una almohada rota en un cuarto húmedo de Iztapalapa. Tenía apenas 7 años cuando su padre se fue, dejando tras de sí un eco de gritos y una promesa jamás cumplida. «Volveré cuando las cosas estén mejor». Las cosas nunca estuvieron mejor. Su madre, Teresa, cargaba bolsas de mercado que parecían pesar más que ella misma. Se desvivía trabajando en casas ajenas,
limpiando baños y cocinas mientras su fe en Dios la sostenía como una columna invisible. Todas las noches encendía una veladora frente al altar improvisado en la sala y rezaba por sus hijos. Leo la miraba desde la sombra del corredor, preguntándose por qué su Dios no había hecho que su papá se quedara. «¿Por qué siempre rezas, mamá?», le preguntó una noche. «Porque es lo único que tengo», respondió ella sin levantar la vista. Pero Leo no lo entendía. Lo que él tenía era hambre, frío, y una rabia muda que crecía con cada día sin respuesta. Su hermano mayor, Elías, era diferente, callado, serio, con una mirada endurecida desde joven. A los 15 ya estaba metido con tipos que llevaban tatuajes en el cuello y cuchillos escondidos en la cintura. Elías fue su primer héroe, hasta que una noche llegó golpeado, con sangre en la ceja, y tiró una cadena de plata sobre la mesa. «¿Y eso?», preguntó Leo, curioso. «Cosas de hombres. Tú sigue en la escuela, no seas bruto», respondió Elías. Pero Leo no quería escuela, no quería a Dios, quería respuestas, justicia, fuerza, quería no tener miedo. Una tarde, mientras jugaban en la calle con una pelota vieja, un niño vecino se acercó con una Biblia en la mano. Era hijo de una familia cristiana del barrio. «¿Quieren leer conmigo?». «Dice cosas bonitas», ofreció. Elías se rió fuerte. Le quitó el libro de un manotazo y lo arrojó al lodo. «Bonitas tus tonterías. Dios no vive aquí, compa. Aquí manda la ley del fuerte». Leo se rió con él, pero no porque encontrara gracia. Se rió porque quería parecer valiente, porque odiaba sentirse menos. Desde ese día, cada vez que veía un símbolo religioso, lo sentía como un insulto personal, como una burla. En la secundaria, Leo se convirtió en el chico al que nadie quería molestar, no por respeto, sino por miedo. Aprendió a usar palabras como cuchillas y a ocultar sus emociones detrás de una máscara de sarcasmo. Si alguien hablaba de fe o de Dios, él era el primero en reírse. En su cuarto, el único lugar donde bajaba la guardia, había una ventana rota cubierta con cartón, un colchón sin base y una mochila llena de grafitis. Nada más. Ningún crucifijo, ninguna imagen sagrada. Solo un dibujo viejo que él mismo había hecho de niño, un cielo azul con una casa feliz. Una noche encontró ese dibujo debajo de unos cuadernos viejos. Lo miró por un largo rato. En la esquina inferior derecha estaba escrita la palabra «papá» con letras torcidas. Sin saber por qué lo rompió. En su mundo, la fe era debilidad, y él ya había sido débil demasiado tiempo. Lo único que lo impulsaba ahora era la necesidad de ser visto, de dejar de ser el hijo del abandono y convertirse en el dueño de su historia, aunque fuera a gritos, aunque fuera humillando a los demás, porque en el fondo lo único que más odiaba que a Dios era la indiferencia, y el mundo había sido muy indiferente con él. El lunes por la mañana, la escuela estaba más tensa de lo habitual. El rumor del show de Leo había corrido rápido. En los pasillos, las miradas eran cuchicheos, y los profesores evitaban mencionar el tema directamente, aunque todos lo sabían. Leo caminaba con la cabeza en alto, con esa sonrisa burlona que usaba como escudo. «¿Ya vieron lo que hizo el Leo? Está loco ese güey», comentaban dos alumnos en el patio. «No está loco, nomás no cree en nada», respondía otro. «Pero qué huevos». Leo los escuchaba y se alimentaba de eso. Cada palabra lo hacía sentir más poderoso. No era respeto lo que buscaba, sino impacto, ruido, que no lo ignoraran. La profesora de formación cívica anunció un debate para el grupo. Tema: la libertad de expresión y los límites del respeto. Leo levantó la mano antes de que terminara de hablar. «Yo quiero abrir el debate». La maestra lo miró con duda, pero accedió. Sabía que intentar detenerlo solo empeoraría las cosas. Mariana también pidió participar. Se sentó frente a Leo, con su cruz brillando discretamente sobre su blusa blanca. «Estoy lista», dijo ella con una firmeza que sorprendió a varios. Leo cruzó los brazos. «Perfecto». El aula estaba llena. Algunos alumnos de otros grupos se habían colado. Sabían que ese encuentro sería explosivo.
Leo tomó la palabra primero. Vivimos en un país libre, ¿no? Entonces, tengo derecho a decir que la religión es una farsa, que creer en algo que no ves es como hablar con la pared. ¿O qué? ¿Me van a quemar como en la Edad Media? Risas, murmullos. Mariana respiró hondo antes de responder. La libertad no es sinónimo de burla. Puedes no creer, pero eso no te da derecho a insultar lo que para otros es sagrado. Lo que hiciste fue violencia disfrazada de opinión. Leo se inclinó hacia ella. ¿Violencia? ¿Por romper un libro? Entonces, si rompo un cómic de superhéroes, ¿también es violencia? No es el papel, es lo que representa. Para muchos, la Biblia es esperanza. Es lo único que los mantiene en pie cuando todo lo demás falla. Lo que hiciste fue pisotear su dignidad. El silencio se hizo pesado. Algunos bajaron la mirada. Otros asentían lentamente. Leo, por primera vez, pareció perder un poco el impulso, pero rápidamente se recompuso. Yo fui claro, ese libro nunca salvó a nadie. Si Dios existe, ¿dónde estaba cuando mi papá se largó? ¿Dónde estaba cuando mi hermano casi muere apuñalado en la calle? ¿Dónde está ahora cuando hay niños durmiendo en la calle? Mariana bajó la mirada, apretando los labios. Luego, con voz baja pero firme, dijo: «Tal vez estaba llorando contigo, y tú nunca lo notaste». Las palabras lo tocaron aunque no lo admitiera. Un murmullo recorrió el salón. Leo se levantó abruptamente. «Ya. Este debate es inútil. Si quieren creer en cuentos, háganlo, pero no me pidan que me quede callado». Antes de salir, Mariana sacó algo de su mochila, una pequeña cruz de madera. «Guárdala, no para que creas, sino para que recuerdes que aún puedes cambiar». Leo la tomó por impulso, sin saber por qué. Salió del aula con pasos firmes, pero algo dentro de él empezaba a tambalearse. La cruz, ligera en su mano, quemaba como si fuera de hierro al rojo vivo. Al llegar a su casa esa tarde, la arrojó al cesto de basura. Encendió la televisión para callar sus pensamientos, pero ni el volumen alto lograba ahogar el eco de esas palabras. Aún puedes cambiar. En el fondo de su pecho, algo incómodo crecía, algo que no quería nombrar. Esa noche, el cielo sobre Iztapalapa estaba cubierto de nubes pesadas. La lluvia amenazaba, pero no caía. El aire olía a polvo y electricidad. Leo caminaba por las calles como si nada, con las manos en los bolsillos y los audífonos a todo volumen, ignorando las miradas de los vecinos que ya sabían lo que había hecho. La viralidad no tardó. Su rostro, su acto, sus palabras. Todo circulaba por redes. Al llegar a casa, la puerta estaba entreabierta. El olor a frijoles refritos y pan caliente lo recibió. Su madre, sentada junto al altar en la sala, rezaba con los ojos cerrados y el rosario enredado entre los dedos. Al escucharlo entrar, se levantó de inmediato. «¿Por qué, hijo? ¿Por qué hiciste eso?» Leo dejó caer la mochila junto a la pared sin mirarla. «No empecemos, mamá. Me llamaron de la iglesia. Me dijeron que fuiste tú el del video, que rasgaste la Biblia, delante de todos». «Sí. ¿Y qué?» La mujer tragó saliva. Su voz temblaba, pero no era de miedo, era de dolor. «Ese libro fue de tu abuela. Ella lo leyó hasta el último día de su vida. Era lo único que me dejó». Leo se giró lentamente hacia ella, con el ceño fruncido. «¿Qué tiene que ver tu abuela con lo que yo piense? Yo no necesito eso para vivir». «¿Y qué necesitas, Leo? ¿Likes? ¿Aplausos? ¿Fama? ¿Crees que eso va a llenar lo que te falta?» Él no respondió. Se dirigió a su cuarto y cerró la puerta con fuerza. Afuera, la lluvia finalmente comenzó a caer. Gotas gruesas golpeaban el techo de lámina como si alguien tocara con los nudillos. Se tumbó en la cama con la mirada fija en el techo. Su celular vibraba una y otra vez. Comentarios, notificaciones, mensajes de desconocidos. Algunos lo felicitaban por su valentía, otros lo insultaban sin piedad. Nada lo sorprendía. Era parte del juego. Pero entonces algo cambió. La luz de su cuarto titiló por un segundo. Luego se apagó. Pensó que era la tormenta. Tomó el celular para usar la linterna, pero este se reinició solo.
Un pitido agudo le perforó los oídos. Se incorporó con el ceño fruncido. ¿Qué? Del otro lado de la puerta escuchó un sonido seco, como si algo hubiese caído. Se levantó con cautela y abrió. La casa estaba en penumbras. Su madre ya no estaba en la sala. La vela del altar, que siempre ardía, estaba apagada. Pero nadie la había tocado. Leo tragó saliva. «¿Mamá?» No hubo respuesta. Avanzó lentamente. El silencio era extraño, denso. El aire parecía más frío. En la cocina no había nadie. En la sala, la figura de la Virgen lo observaba desde el altar, cubierta por la sombra. Algo en sus ojos parecía distinto, más tristes, más reales. «No puede ser», murmuró. Volvió corriendo a su cuarto, cerró la puerta y se arrojó a la cama. El celular volvió a encenderse. La pantalla parpadeó y por un breve segundo apareció una imagen que no reconoció. Una silueta, un rostro, pero desapareció antes de que pudiera procesarlo. Se quedó ahí en silencio escuchando la lluvia. El corazón le latía con fuerza, aunque no sabía por qué. No era miedo exactamente. Era algo más profundo, como si alguien o algo lo hubiera observado de cerca. Esa noche le costó dormir. Cerraba los ojos y sentía que algo lo vigilaba, que cada palabra dicha, cada burla, cada gesto, no se había perdido en el aire, que alguien las había escuchado. Los días siguientes fueron diferentes. Leo intentaba actuar con normalidad, pero algo había cambiado. Dormía mal. Se despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, con el pecho agitado. Soñaba con fuego, con gritos apagados, con una figura sin rostro que lo miraba desde la esquina de su cuarto. En uno de esos sueños estaba parado frente a un altar en ruinas. Todo a su alrededor era oscuridad. Cuando trataba de hablar no salía ningún sonido. Y esa figura silenciosa se acercaba más y más, hasta que despertaba de golpe como si le faltara el aire. Durante el día, las cosas tampoco mejoraban. En la escuela ya no era el centro de atención como antes. Algunos lo miraban con recelo, otros con miedo. Las redes que lo habían elevado ahora comenzaban a devorarlo. Circulaban memes, comentarios crueles, amenazas veladas. Leo trataba de ignorarlo. Caminaba por los pasillos con los audífonos puestos, pero el volumen alto ya no bastaba para silenciar su mente. Una tarde, mientras revisaba su casillero, Mariana apareció a su lado. No llevaba libros, ni mochila, solo la cruz de siempre colgando sobre su pecho. «¿Has dormido bien, Leo?» Él la miró con fastidio. «¿Vienes a predicar?» «No, solo a advertirte». «¿Advertirme?» «¿Ahora resulta que sabes el futuro?» Ella lo sostuvo con la mirada. No había burla en sus ojos, solo una seriedad tranquila que lo desarmaba. Cuando uno toca lo sagrado con odio, algo se rompe por dentro, y eso duele más que cualquier castigo externo. Leo apretó los dientes. «¿Vienes a asustarme?» «No, vine a darte algo», dijo, y sacó de su bolsillo una pequeña cruz de madera. «Puedes tirarla si quieres, pero si alguna vez sientes que todo se desmorona, agárrala fuerte. A veces lo invisible también defiende». Leo no la tomó de inmediato. La miró unos segundos, luego bufó y la arrebató de su mano. «Gracias por tu sermón». Se fue sin mirar atrás, pero al llegar a casa, en lugar de tirarla, la dejó sobre su escritorio. La observó un momento con el ceño fruncido. ¿Por qué le costaba tanto simplemente deshacerse de ella? Esa noche volvió a soñar, pero esta vez el fuego era más intenso. Estaba atrapado entre paredes que se cerraban, gritaba sin voz, corría sin avanzar. La figura sin rostro lo alcanzó, le tocó el pecho, y Leo sintió un frío que lo atravesaba. Despertó jadeando, con el corazón latiendo desbocado. Su cuarto estaba en penumbra, pero no completamente oscuro. Había una luz tenue, proveniente de la cruz. Se levantó lentamente. Se acercó. La cruz brillaba con un resplandor leve, casi imperceptible. Parpadeó, se frotó los ojos. Ya no brillaba. Era solo madera. Solo un pedazo de madera. ¿O no?
Tomó la cruz entre los dedos. Estaba tibia, como si alguien la hubiera tenido en la mano por mucho tiempo. Tragó saliva y la dejó otra vez sobre la mesa. Al día siguiente, durante la clase de historia, el profesor hablaba sobre persecuciones religiosas. Leo apenas escuchaba. Su mente divagaba. De pronto, sintió un peso en el bolsillo. Metió la mano, y allí estaba la cruz, la que había dejado en casa. Se le cayó de las manos, cayó al suelo, justo a los pies del profesor. Varios alumnos lo miraron extrañados. ¿Todo bien, Leo? Sí, perdón. Pero no estaba bien. Nada lo estaba. Esa noche, cuando su madre entró a su cuarto para decirle la cena estaba lista, lo encontró sentado en la cama, con la mirada perdida y la cruz entre los dedos. ¿Estás bien? Leo la miró un instante. No respondió. Guardó la cruz en el cajón y se levantó sin decir nada. Pero en su interior sabía que algo estaba despertando, algo que no podía ignorar por mucho más tiempo. Leo despertó agitado. No había tenido pesadillas esa vez, pero sentía como si no hubiera dormido en absoluto. La cruz seguía ahí, sobre el escritorio, intacta. La tomó entre los dedos y casi sin pensarlo la metió en la mochila. El día transcurrió lento. En clases, su mente no podía concentrarse. Veía las letras borrosas, las voces lejanas. Tenía la sensación constante de estar siendo observado, incluso en medio del bullicio de los pasillos. Una sensación incómoda, como si algo caminara muy cerca de él, sin dejarse ver. Al llegar a casa, dejó la mochila en su cuarto y bajó por un vaso de agua. Su madre no estaba. Había salido al mercado. El silencio en la casa era inusual. Ni la televisión ni la radio estaban encendidas, y la calle parecía respirar en cámara lenta. Subió a su cuarto y notó que la cruz no estaba donde la había dejado. Revolvió la mochila, miró debajo de la cama, dentro del cajón. Nada. Se quedó quieto un momento, sintiendo que la piel se le erizaba sin razón lógica. Al girar hacia la puerta, la vio. Estaba ahí, sobre su almohada, como si alguien la hubiera colocado con cuidado. Leo retrocedió un paso. Su corazón empezó a latir con fuerza. «Esto no es posible». La tomó con manos temblorosas. Estaba tibia de nuevo. Ya no intentó explicarlo. Solo la dejó sobre la mesa y salió del cuarto. Necesitaba aire. Necesitaba olvidarse de eso. Pero no lo logró. Esa noche, mientras cenaban, su madre encendió la veladora del altar y se persignó en silencio. Leo observó el fuego por unos segundos. De pronto, la llama se inclinó bruscamente hacia un lado, sin viento, sin razón aparente. Luego se extinguió. Así, de golpe. La habitación quedó en penumbra. ¿Viste eso?, preguntó Teresa, alarmada. Leo asintió en silencio. Su madre fue por cerillos para volver a encenderla, pero la mecha no respondía, como si se negara a arder. «Qué raro», murmuró. Leo se levantó sin decir palabra y volvió a su cuarto. Cerró la puerta con cuidado. Se sentía inquieto, como si el mundo se hubiera torcido apenas un grado. Se sentó frente a su escritorio y encendió la lámpara. Quería distraerse, leer algo, ver videos, lo que fuera. Entonces notó la Biblia vieja que su madre solía tener en el altar. Estaba sobre su escritorio. ¿Qué? La reconocía bien. La tapa con bordes dorados, la cinta roja desgastada. Era la misma, pero no recordaba haberla traído. No recordaba haberla tocado nunca. Se acercó lentamente, la abrió al azar. El versículo que apareció decía: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado». Cerró el libro de golpe. Su respiración se volvió irregular. Volteó hacia la puerta. Estaba cerrada. Nadie había entrado. De pronto, un goteo comenzó a sonar. Rápido, intermitente. Provenía de la sala. Bajo el impulso, salió del cuarto y bajó las escaleras. Frente al altar, la imagen de Jesús colgada en la pared tenía algo diferente. Una mancha, algo oscuro que descendía desde la frente de la figura. Se acercó lentamente. Era líquido, rojo,
Como sangre. Leo retrocedió bruscamente, tropezó con la silla y cayó al suelo. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Se levantó y corrió de vuelta a su cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Apagó la luz. Se quedó en la oscuridad, abrazando sus rodillas. No entendía nada. No sabía si estaba volviéndose loco, si era una broma, si alguien jugaba con él. Pero algo dentro de él susurraba una verdad que no quería aceptar. Ya no estaba solo. Y lo que lo acompañaba no era humano. Leo no volvió a mencionar lo ocurrido. Ni la cruz que reaparecía, ni la Biblia en su escritorio, ni aquella mancha roja bajo la imagen de Jesús. Guardó todo dentro, apretado, como quien encierra un animal salvaje en una caja pequeña, pero cada día se sentía más extraño. Todo a su alrededor parecía opaco, como si el mundo hubiese perdido color. En la escuela, evitaba las miradas. En casa, su madre notaba su silencio, pero no preguntaba. Solo rezaba más, hasta que una noche, sin pensarlo mucho, empacó unas mudas de ropa, su celular y algo de dinero que había ahorrado. Tomó el metro con dirección a Tepito, donde vivía su primo Santiago, conocido por todos en la familia como El Chango. Era 2 años mayor, vivía solo, y desde los 15 andaba en negocios turbios. «¿Qué haces por acá, morro?», dijo el Chango al abrirle la puerta. «¿Tu jefa ya no te aguanta o qué? Necesito quedarme unos días, solo eso». «¿Y qué vas a dar a cambio?» «Nada, no soy una carga, solo déjame estar». Santiago se encogió de hombros. «Haz lo que quieras, pero aquí no vengas con moralidades. Este barrio es otro juego». El cuarto donde vivía era pequeño, con colchones tirados en el suelo, botellas vacías y olor a cigarro. En las paredes había pósters de bandas, un cuchillo clavado en la madera y una bandera rota del América. Era otro mundo. Uno más sucio, más directo, más crudo. Leo trató de encajar. Acompañó a su primo en salidas nocturnas, reuniones con tipos tatuados que hablaban en clave, intercambios de mercancía que él prefería no entender. Bebió, fumó, rió de cosas que no le hacían gracia. Pero por dentro algo lo corroía. Una noche caminaban por una calle estrecha, cuando estallaron disparos. Todos corrieron. Leo tropezó y cayó al suelo. Sintió el silbido de una bala pasarle al lado del oído. Su corazón se detuvo por un segundo. Cuando logró incorporarse, vio a uno de los hombres sangrando en la esquina. Chango gritaba, jalándolo por los brazos. Leo no se movía. Algo lo tenía paralizado. «¡Muévete, imbécil!», le gritó Santiago. «¡Nos van a matar!». Corrieron hasta llegar al departamento. Ambos jadeaban. Santiago maldecía. Leo, en cambio, estaba en silencio, con las manos temblorosas. Se metió al baño y vomitó. Horas después, en la oscuridad del cuarto, no pudo dormir. Se quedó mirando el techo roto. Tocó su bolsillo. Allí estaba la cruz. No recordaba haberla metido. La sostuvo en la mano por largo rato. «¿Qué quieres de mí?», susurró al aire. «¿Qué estás buscando?». No hubo respuesta, pero esa noche soñó con la misma figura de siempre, solo que ahora no era sombra. Era un hombre de rostro sereno, con una herida en la frente y los ojos llenos de tristeza. No hablaba, solo lo miraba. Leo despertó llorando, por primera vez en años. A la mañana siguiente, preparó sus cosas y se acercó a Santiago. «Gracias, primo, pero me voy». «¿Ya te cansaste de jugar al gángster?». «Me cansé de fingir». Santiago lo miró serio, con una expresión que no solía mostrar. «Cuídate, Leo. Este barrio traga vivos a los que no saben quiénes son». Salió de Tepito con la sensación de haber cruzado un puente invisible. No sabía a dónde ir. No sabía qué quería, pero sí sabía algo. Si seguía ignorando aquello que lo perseguía, iba a terminar hundido. Y ya no quería hundirse. Leo caminaba sin rumbo por las calles cercanas al centro. El aire era denso, húmedo, y el cielo gris parecía aplastar todo desde arriba. Llevaba la mochila al hombro y los ojos cansados. Había dormido poco.
Su estómago gruñía, pero no tenía ánimos de buscar comida. Todo su cuerpo se sentía pesado. Se sentó en una banqueta, apoyó los codos en las rodillas y bajó la cabeza. El ruido de los autos pasaba a su lado como si vinieran de otro mundo. Quería desaparecer. Solo eso. Que todo se apagara. «Mijo, ¿estás bien?», preguntó una voz suave. Levantó la vista y vio a una mujer de unos 60 años, bajita, de cabello canoso recogido en trenza, con mandil de flores y ojos pequeños, pero vivos. Sostenía una charola con veladoras y un canasto con tamales. «Estoy bien», respondió Leo, apenas audible. «No pareces. Mira, no traigo mucho, pero te puedo dar un tamal y un cafecito. No necesitas pagar nada. No quiero limosna». «Entonces acéptalo como un favor. Y los favores se pagan con gratitud, no con dinero». Leo dudó unos segundos, pero el hambre fue más fuerte. Asintió en silencio. La mujer sacó un tamal de rajas y se lo entregó envuelto en servilleta. «Gracias. Me llamo Remedios. Todos me dicen Doña Remedios. Trabajo aquí, vendo veladoras frente a la parroquia». «¿Y tú?». «Leo». «¿Vienes huyendo?». Leo la miró con sorpresa. ¿Cómo lo supo? Los que caminan sin mirar a dónde, casi siempre están huyendo de algo. ¿De qué huyes tú? Leo bajó la mirada. No supo qué responder. Remedios no presionó. Se sentó a su lado con calma, como si lo conociera de toda la vida. Cuando era joven también huí. Pensé que Dios me había olvidado. Perdí a mi hija en un accidente y dejé de creer. Lo maldije, lo insulté, quemé mi Biblia, pero una noche mientras dormía en la calle, él me habló. No con palabras, con silencio. Un silencio que me abrazó por dentro. Desde entonces, no lo dejé ir. Leo escuchaba, pero mantenía la guardia alta. Yo no creo en nada de eso. Todo eso son cuentos, cosas que la gente inventa para no volverse loca. Tal vez sí. O tal vez hay cosas que solo se entienden cuando uno toca fondo. Leo suspiró. ¿Y tú crees que Dios todavía me escucharía después de lo que hice? No solo te escucha, te está llamando. ¿Y por qué no lo hace con una voz clara? ¿Por qué no se aparece y ya? Remedios lo miró con dulzura, porque no todos sabrían qué hacer si lo vieran cara a cara. A veces Dios susurra, y solo el que ya no tiene ruido en el corazón lo puede oír. Leo guardó silencio. Terminó el tamal sin decir nada más. El café le calentó el cuerpo. Por un instante sintió paz. Solo un instante. Tengo un cuarto pequeño atrás del puesto. Si no tienes dónde dormir esta noche, puedes quedarte. No es mucho, pero es seguro. Leo dudó. No quería parecer débil, pero estaba exhausto. Gracias. Solo por esta noche. Solo por esta noche, repitió ella. Esa madrugada, acostado en una colchoneta vieja con una cobija delgada, Leo miraba el techo descascarado y pensaba en la historia de Remedios, en su voz suave, en sus palabras, en cómo había sentido ese mismo silencio del que hablaba días atrás en su cuarto, y entonces por primera vez susurró una oración. No era perfecta. Ni siquiera coherente, solo un murmullo sincero. Si estás ahí, ya no te escondas. Y el silencio, otra vez, pareció abrazarlo. La madrugada era espesa. Afuera, el viento golpeaba los techos de lámina y movía los plásticos colgados como cortinas frente a los puestos. Dentro del pequeño cuarto de Doña Remedios, Leo dormía profundamente. Por primera vez en días, cubierto por una cobija áspera y vieja que olía a incienso y canela. El silencio era absoluto, hasta que algo lo despertó. No fue un ruido, no fue un sobresalto, fue la sensación, esa misma que había sentido en otras ocasiones, pero esta vez más intensa. Abrió los ojos lentamente. El cuarto estaba oscuro, salvo por una luz tenue que venía desde el rincón opuesto, una luz que no estaba antes. Se incorporó sin moverse mucho, el corazón golpeándole el pecho con fuerza. La luz no era eléctrica, no parpadeaba. Era suave, constante, como si emanara de una presencia invisible.
y entonces lo vio. No supo cómo explicarlo. No fue una visión como las que muestran en películas o en pinturas. No había rayos, ni ángeles, ni truenos, solo un hombre, de pie, junto a la pared. Un hombre con túnica sencilla, rostro sereno, barba corta y una mirada que lo atravesaba. No dijo palabra, no hizo gesto alguno, solo lo miró. Leo no podía moverse, no sentía miedo, no era terror, era algo más profundo. Como si su alma entera estuviera temblando, como si su corazón, sus pensamientos, sus recuerdos, todo él estuviera desnudo ante esa mirada. Intentó hablar, pero no le salía la voz. «¿Eres tú?», susurró al fin, apenas audible. La figura no respondió, solo inclinó la cabeza levemente. Leo sintió que las lágrimas empezaban a caer sin control. No sabía por qué. No entendía qué le pasaba. Se sentía pequeño, vulnerable, pero al mismo tiempo en paz, como si después de tanto correr hubiera llegado a un lugar seguro. La figura levantó una mano y la colocó sobre el pecho. Luego desapareció. Así, sin dramatismo, sin palabras, sin efectos, solo ya no estaba. El cuarto volvió a oscurecerse por completo. Leo se quedó sentado en el colchón, con las lágrimas cayendo por las mejillas, respirando entrecortado, sin saber si lo que acababa de vivir había sido real o parte de un sueño. Pero lo supo. No tenía pruebas, no había señales físicas, solo la certeza absoluta de que no había estado solo, de que alguien lo había escuchado, de que por primera vez en su vida había sido visto de verdad. Cerró los ojos apretando la cruz entre sus manos. «Gracias», dijo con voz rota. «Perdón». Y se quedó así, por horas, sin dormir, sin hablar, solo sintiendo. Cuando el amanecer llegó, los primeros rayos del sol se filtraron por la tela de la ventana. Afuera los pájaros cantaban, el mundo seguía, pero Leo ya no era el mismo. Doña Remedios lo encontró sentado aún en silencio, con los ojos rojos pero tranquilos. «¿Dormiste algo?». Leo la miró y asintió. «Sí, pero no fue un sueño». Ella no preguntó más. Solo le sirvió café caliente, le ofreció un pan dulce y se sentó a su lado sin hablar. A veces el alma habla más cuando el silencio la rodea. Leo sorbió el café. El calor le llenó el pecho. Ya no necesitaba entenderlo todo. Solo quería cambiar. Leo volvió a casa 2 días después. Llevaba la mochila al hombro, la cruz en el bolsillo y una calma extraña en el pecho. Al ver la fachada de su hogar, por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia ni rechazo, solo una necesidad profunda de reconciliarse con lo que había sido. Su madre abrió la puerta con los ojos llenos de angustia. No dijo nada al principio. Lo abrazó con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. «Perdóname, mamá», susurró Leo bajando la cabeza. «Me equivoqué». Teresa lloró en silencio, acariciándole el cabello. «Gracias a Dios volviste». Esa noche, mientras su madre cocinaba, Leo fue hasta el altar. La imagen de la Virgen seguía en su lugar, la veladora encendida. Tomó la Biblia con cuidado, como quien sostiene algo sagrado por primera vez. La llevó a su cuarto, la colocó sobre su escritorio y la abrió. No buscó un versículo específico, solo quería leer. Quería entender. Las palabras, antes ajenas y secas, ahora le hablaban con un tono distinto. No era la voz del juicio, sino del consuelo, del reencuentro. Durante los días siguientes, Leo cambió rutinas. Despertaba más temprano, ayudaba a su madre con las compras, evitaba los comentarios cínicos en clase. No hablaba mucho de lo que había vivido, pero su mirada era otra, más suave, más presente. Mariana lo notó primero. Una tarde, mientras recogían libros en la biblioteca de la escuela, ella se acercó en silencio. «¿Volviste?». Leo asintió. «Sí. Y no solo a la casa». Ella sonrió sin necesidad de preguntas. «¿Fue él?». «Sí,
pero no como pensaba. No gritó, no me castigó, solo me miró. Y en esa mirada entendí todo. Mariana lo observó en silencio. Luego, le tendió la cruz que antes le había regalado. ¿La perdiste? No. La tengo. Esta guárdala tú. Quizás alguien más la necesite. Esa noche, al llegar a casa, Leo sacó una libreta y comenzó a escribir. No sabía por qué. Solo sintió la necesidad de vaciar en palabras lo que le hervía por dentro. Escribió sobre sus dudas, su rabia, su dolor, pero también sobre la paz que sintió aquella noche, la mirada de ese hombre silencioso, el abrazo sin brazos, la respuesta sin palabras. Guardó la libreta bajo la almohada. Un sábado por la mañana fue a la iglesia del barrio, no para pedir, sino para escuchar. Se sentó en una banca del fondo. El sacerdote hablaba sobre el hijo pródigo. Leo tragó saliva. Nunca había sentido que una historia lo describiera tan bien. Al final de la misa, se acercó. El sacerdote, un hombre mayor de mirada cálida, lo recibió con paciencia. «Padre, ¿usted cree que uno puede cambiar aunque haya hecho cosas horribles?» «No solo lo creo», respondió. «Lo he visto». Leo asintió con los ojos húmedos. «Yo rompí una Biblia, y ahora cada palabra me rompe a mí». «Entonces, hijo, vas en el camino correcto». Esa noche, Leo volvió a su cuarto y colocó la Biblia abierta sobre el escritorio. Junto a ella puso la cruz de madera. Encendió una veladora pequeña que doña Remedios le había regalado antes de irse. No necesitaba más señales. Dentro de sí, una semilla había comenzado a crecer, y esta vez no pensaba arrancarla. El lunes, cuando Leo entró a la escuela, sintió el cambio de temperatura en el aire, pero no por el clima. Era la forma en que lo miraban, las carcajadas disimuladas, las miradas burlonas, los murmullos a sus espaldas. «Miren, el santo volvió», dijo uno de los chicos del fondo, sin bajar la voz. «¿Y ahora qué?» «¿Va a repartir hostias?», añadió otro. Leo apretó los dientes, pero no respondió. Se sentó en su pupitre con la mirada fija al frente. Sentía las palabras como piedras, pero no quería devolverlas. No esta vez. Durante el recreo se acercaron 3 compañeros con los que solía salir antes. Uno de ellos, Alan, traía su celular en la mano. «¿Qué pasó, Leo? ¿Ya no quieres joder a los religiosos?» «¿Qué, te pegó el Espíritu Santo?», burló otro riéndose. Leo los miró con calma. «Estoy cansado de fingir. Eso es todo». Alan se acercó más, con los ojos entrecerrados. «¿Y ahora crees en el cielo y los ángeles y esas jaladas?» Leo no respondió. «A ver, dime una cosa. Si Dios existe, ¿por qué permite que se burlen de ti como lo estamos haciendo ahora?» Los otros se rieron fuerte. Leo tragó saliva. Su corazón latía rápido, pero no por miedo. Era una batalla dentro de sí mismo, el impulso de responder con furia contra la decisión de mantenerse firme. «Porque el que cree no necesita venganza», dijo al fin. «Solo necesita fe». Las risas se apagaron por un segundo. Alan lo miró con burla, pero algo en su rostro mostraba incomodidad. «Te lavaron el cerebro, güey. Qué triste». Leo los dejó ahí. Caminó hacia la biblioteca y pasó el resto del recreo leyendo. No dijo una palabra más. Esa misma tarde, al salir de clases, encontró su mochila rota en el suelo. Alguien la había abierto y esparcido sus cosas. Sus cuadernos estaban rayados con insultos. La Biblia, que llevaba envuelta en una bolsa de tela, tenía una cruz tachada con plumón negro. Lo miró todo en silencio. Apretó los labios. Sintió un nudo en la garganta. Quería gritar, golpear, correr, pero se agachó y comenzó a recoger cada cosa con cuidado. Mariana apareció a su lado y se arrodilló para ayudarlo. «Lo siento, Leo. Esto no está bien». «Lo sé», susurró. «Pero lo que hice antes tampoco lo estuvo. Ahora me toca aguantar. No tienes que hacerlo solo». Le dio una servilleta limpia para secar la Biblia. Leo la sostuvo con manos temblorosas. «No pensé que fuera tan difícil cambiar». «Lo es, pero cada paso cuenta». Esa noche, al llegar a casa, su madre notó su silencio. «¿Te molestaron otra vez?» Leo asintió.
Me tiraron todo, rayaron la Biblia, se burlan, me llaman hipócrita. Teresa se acercó, le acarició el rostro. Cuando uno cambia de verdad, el mundo reacciona con miedo. Porque el cambio sincero los obliga a mirarse a sí mismos, y eso duele más que cualquier sermón. Leo la abrazó con fuerza. No dijo nada, solo respiró hondo, como quien carga un peso invisible y sigue caminando. Más tarde, se sentó frente al altar de su madre y encendió una vela. «No me sueltes», susurró al cielo. «No ahora». La luz de la llama tembló levemente, como respondiendo. Y Leo, a pesar de las burlas, sintió algo dentro de sí fortalecerse. Sabía que la tormenta no había terminado, pero por primera vez no tenía miedo de enfrentarla. Una semana después, mientras Leo ayudaba a su madre a poner la mesa, ella dejó caer un vaso sin razón aparente. El cristal estalló en el suelo. Teresa se llevó la mano al pecho y respiró hondo. «¿Estás bien?», preguntó Leo alarmado. «Sí, solo un mareo. Debe ser el calor». Pero Leo notó algo en sus ojos. No era solo cansancio. Era un vacío extraño, un temblor oculto que no había visto antes. Al día siguiente, Teresa no se levantó de la cama. Tenía fiebre, náuseas, la piel pálida. Leo intentó llevarla al centro de salud, pero ella insistió en quedarse en casa. «Solo es una gripa, hijo. No te preocupes». Pero él sí se preocupaba. Mucho. Al tercer día la encontró desmayada en el baño. La llevó corriendo a urgencias. Le pusieron suero, le tomaron estudios. Un médico con rostro serio salió a hablar con él horas después. «Tu madre tiene una infección grave. Llegó deshidratada y el sistema inmunológico está muy débil. Necesitaremos internarla para estabilizarla». Leo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se apoyó en la pared. Por un segundo todo giró. «¿Va a estar bien? Estamos haciendo lo posible, pero los próximos días son cruciales». Leo pasó la noche en una banca del hospital, con la cabeza entre las manos. El olor a desinfectante, el zumbido de los fluorescentes, los murmullos de otros pacientes, todo le pesaba como una losa. Sacó la cruz de su bolsillo y la apretó con fuerza. «¿Por qué ahora?», me susurró. «¿Después de todo? ¿Después de cambiar?». Las lágrimas cayeron, calientes y silenciosas. «Haz algo. Te lo ruego, sálvala. No por mí, por ella. Siempre ha creído en ti, incluso cuando yo te odiaba. Si alguien merece que la escuches, es mi mamá». La noche fue larga. En la madrugada caminó por los pasillos hasta la pequeña capilla del hospital. Estaba vacía. Solo una vela encendida, un crucifijo en la pared y silencio. Se arrodilló sin importar quién lo viera. «No vengo a pedir milagros para probar tu existencia. Ya te vi, ya te creo. Pero no me quites a mi mamá. No ahora, no cuando por fin tengo algo que perder». Apretó los ojos con fuerza. «Si quieres que me humille, lo hago. Si quieres que grite, lo hago. Si tengo que arrodillarme cada día de mi vida, lo haré. Pero no me dejes solo otra vez, por favor». El silencio de la capilla lo envolvió. No hubo respuesta. No hubo señales. Solo el pulso de su corazón latiendo en sus oídos. Salió y volvió a la sala de espera. Se quedó dormido en la banca, abrazando su mochila. Al amanecer, una enfermera lo despertó con una sonrisa suave. «¿Eres el hijo de la señora Teresa?». Leo asintió de golpe. «¿Está bien?». «Tu mamá está estable. Responde al tratamiento. Pasó buena noche». Leo se llevó las manos a la boca. Un sollozo se le escapó antes de poder detenerlo. «¿Puedo verla?». «En un rato. Aún está dormida, pero va mejorando». Leo caminó hacia la ventana del pasillo. El sol comenzaba a asomarse detrás de los cerros. El cielo tenía un tono naranja suave. Sacó la cruz otra vez y la besó. «Gracias», susurró. «Nunca lo voy a olvidar». Y no era una promesa vacía. Era una decisión firme, grabada en el alma. Esa fue su prueba, y había decidido pasarla con fe. Apenas unos días después de la noche en que Leo había rezado con todo el corazón, los médicos lo llamaron a la sala de espera. Su madre estaba en reposo.
La fiebre había bajado y los signos vitales eran estables. No había explicación clara para su recuperación rápida. Los doctores solo comentaban que la respuesta de su cuerpo había sido extraordinaria. Leo sintió que su pecho se llenaba de una emoción que no podía nombrar. La rabia, la duda y el miedo se habían diluido, y en su lugar surgió una gratitud profunda, silenciosa. No necesitaba aplausos ni reconocimiento, solo el hecho de que ella estuviera viva le bastaba. Cuando entró en la habitación, Teresa abrió los ojos y lo miró con una sonrisa débil pero llena de amor. «Hijo, gracias a Dios», dijo con voz temblorosa. Leo tomó su mano entre las suyas, apretándola suavemente. «Gracias a Dios y a ti también, mamá, por no rendirte». Ella le acarició la mejilla, sin palabras. La habitación estaba llena de un silencio cálido, donde cada respiración parecía marcar un ritmo distinto, una melodía que solo ellos podían escuchar. Esa misma tarde, la noticia del cambio de Leo comenzó a circular entre la comunidad. Los vecinos, que antes lo miraban con recelo, se acercaron tímidamente para hablar con él. Sus antiguos amigos de la escuela, aquellos que lo habían ridiculizado, comenzaron a prestarle atención de una manera distinta, sin burla, con curiosidad y respeto. El video que antes lo había expuesto con burlas ahora mostraba su transformación. La gente comentaba, compartía y preguntaba cómo había sucedido todo. Leo nunca explicó demasiado, solo sonreía, consciente de que no era fama lo que necesitaba, sino paz interior. Mariana se acercó aquella tarde. Traía consigo un pequeño ramo de flores silvestres. «Pensé que esto te alegraría», dijo tímidamente. «Gracias», respondió Leo. «Lo hace». Ella lo miró, y sin necesidad de palabras comprendieron que algo había cambiado para siempre entre ellos y en sí mismos. La mirada de Leo ya no estaba cargada de escepticismo ni desafío. Estaba llena de serenidad y de un respeto recién descubierto por lo invisible. En casa esa noche, encendieron una veladora frente al altar. La Biblia antigua reposaba abierta, y junto a ella, la cruz que Leo había sostenido durante los días más oscuros. Observó la luz danzante sobre las paredes y sintió, por primera vez en su vida, que había un hilo invisible conectándolo con algo más grande que él. Se sentó frente al altar, tomando la cruz entre las manos y cerrando los ojos. Podía escuchar el latido de su corazón, y en medio de ese silencio, algo le decía que su fe no era vana, que su cambio no había pasado desapercibido. No había necesidad de palabras, ni de demostraciones espectaculares. Solo estaba ahí, respirando, consciente de que la vida le había dado otra oportunidad. Durante las semanas siguientes, la recuperación de su madre continuó. Leo se mantuvo a su lado, leyendo, conversando, ayudándola con la comida y los quehaceres. Cada día se sentía más fuerte, más seguro y más capaz de compartir su historia con quienes estuvieran dispuestos a escuchar. El barrio también comenzó a notarlo. Algunos niños se acercaban para escucharle contar lo que había vivido, mientras otros adultos lo miraban con respeto y un leve asombro. Leo comprendió que aunque la vida seguía con sus retos y desafíos, había una luz que nadie podía apagar. Una tarde, mientras colocaba flores frescas sobre la mesa del altar, Leo pensó en doña Remedios, en Mariana, en su madre y en todos los que habían contribuido a su transformación. Se dio cuenta de que la fe no era solo creer en lo visible, sino en lo que se sostiene aun cuando nadie lo ve. Cerró los ojos y susurró sin que nadie escuchara. «Gracias por escucharme, por no dejarme solo». En ese instante, supo con certeza que todo lo vivido, desde la burla hasta el miedo, tenía un propósito, que su camino recién comenzaba y que ya no tenía que enfrentarlo solo. Leo sabía que su cambio no era solo para él. Cada paso, cada lágrima, cada oración silenciosa lo había transformado. Pero también había dejado huellas en quienes lo rodeaban y no podía ignorarlo. Esa comprensión lo impulsó a actuar. Comenzó por su escuela. Se acercó a los jóvenes que antes lo habían ridiculizado o incluso intimidado, no con reproches ni sermones, sino con palabras sencillas y honestas.
No importa lo que hayan hecho conmigo antes, decía, solo quiero decirles que siempre se puede cambiar. Que no están solos si buscan hacerlo. Algunos lo miraban incrédulos, otros con curiosidad, pero había un brillo nuevo en su mirada que generaba respeto sin necesidad de imponerse. Lentamente, grupos pequeños comenzaron a escucharlo, a acercarse a él cuando necesitaban consejo o solo un oído atento. Por las tardes, Leo se unía a la parroquia local, donde doña Remedios le había enseñado la importancia de la humildad y la entrega. Con la ayuda del sacerdote, organizaba actividades para los jóvenes del barrio: lectura, deportes, limpieza de calles, talleres de manualidades. Todo con un objetivo claro: mostrar que aunque las circunstancias fueran duras, siempre existía un camino distinto. Lo que hicimos hoy, chicos, decía en cada encuentro, no es solo limpiar la calle, es limpiar nuestra mente. Aprender que podemos cambiar nuestro entorno si primero cambiamos nosotros mismos. Los más reacios, que solían burlarse de él, comenzaron a participar. Lentamente la comunidad empezó a notar cambios sutiles: menos peleas, menos insultos, más colaboración. Leo se convirtió en un ejemplo vivo de transformación, pero no era vanidad, era responsabilidad. Sabía que su pasado le había dado una lección que ahora podía compartir. Una tarde, mientras colocaba veladoras junto a la iglesia para la festividad de la Virgen, Mariana se le acercó. «¿Cómo haces para mantenerte firme?», preguntó. «Yo todavía siento miedo de hablar así». Leo la miró con la luz de las velas reflejándose en sus ojos. «No se trata de no tener miedo. Se trata de hacer lo correcto incluso cuando lo tienes, de ayudar aunque nadie crea que puedas hacerlo». Mariana asintió, sonriendo por primera vez sin reservas. Leo le devolvió la sonrisa, y juntos continuaron colocando las veladoras en orden, iluminando el patio de la parroquia. Con el tiempo, Leo fundó un pequeño grupo llamado Camino de Luz. Se reunían en la parroquia, enseñando a jóvenes que habían perdido la fe en sí mismos. Hablaban de decisiones, errores, segundas oportunidades, y sobre todo, de cómo encontrar fuerza en lo que parecía invisible. El barrio comenzó a ver cambios reales. No era magia, ni milagros espectaculares, sino transformación visible. Adolescentes que antes peleaban, ahora ayudaban a los demás. Familias que se habían distanciado, volvían a dialogar. La escuela respiraba un ambiente distinto. Leo entendió que la verdadera fuerza de su fe no estaba solo en lo que veía, sino en lo que podía inspirar en otros. Cada noche, al llegar a su cuarto, encendía la veladora frente al altar y revisaba la Biblia abierta. Las palabras que antes lo habían marcado por miedo, ahora lo guiaban para enseñar y comprender. Su madre, recuperada completamente, lo observaba con orgullo silencioso. No necesitaba palabras, la gratitud se le leía en los ojos. Leo se acostaba pensando en doña Remedios, en Mariana, en su madre, en cada joven al que había podido tocar con su historia. Sabía que su camino recién comenzaba y que su misión no tenía fin: enseñar que incluso después de la burla, del dolor y del miedo, siempre hay luz para quien la busca. Y esa luz, la que había encontrado en el silencio de una mirada invisible, ahora iluminaba a todos a su alrededor. Leo ya no era el mismo joven que rasgaba la Biblia en público por burla. Había pasado por noches de miedo, soledad, pesadillas y encuentros que lo marcaron para siempre. Cada paso de su transformación se reflejaba en su mirada, ahora serena, y en su corazón, lleno de gratitud y responsabilidad. Esa mañana se levantó temprano. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la Biblia abierta sobre su escritorio y la cruz que había sostenido durante días de incertidumbre. Se acercó, tocó suavemente la madera y murmuró: «Gracias por no dejarme solo». Su madre, recuperada y sonriente, lo observaba desde la cocina. Teresa no dijo palabra. Su orgullo estaba en sus ojos, silencioso, firme. Leo sabía que cada decisión que había tomado, cada momento de duda y arrepentimiento, había valido la pena. Su fe ya no era temor ni obediencia ciega, sino comprensión.
amor y acción. El barrio comenzaba a sentir la transformación que Leo llevaba consigo. Camino de Luz. El grupo que había fundado seguía creciendo. Jóvenes que antes caminaban perdidos, atrapados en la violencia o la indiferencia, ahora encontraban un espacio seguro. Aprendían a tomar decisiones, a escuchar, a creer en algo más grande que ellos mismos, aunque fuera invisible. Leo estaba allí para guiarlos con paciencia y ejemplo. Mariana lo visitaba regularmente, trayendo libros, historias y pequeños recuerdos para compartir con los jóvenes. Cada conversación reforzaba la convicción de Leo. Ayudar a otros era la forma más poderosa de sostener la propia fe. No se trataba de predicar, sino de mostrar que incluso los más perdidos pueden reencontrarse. Una tarde, mientras colocaba flores frescas junto al altar de la parroquia, Leo recordó cada instante de su viaje. El día que rasgó la Biblia, la mirada de su madre, la aparición silenciosa que lo dejó sin aliento, los sueños y las pesadillas que lo desgarraron por dentro. Todo eso, que parecía doloroso e inútil en su momento, había sido necesario para moldearlo y abrirle la puerta a un propósito más grande. Se arrodilló frente al altar, cerró los ojos y tomó la cruz con fuerza. No pidió nada, solo respiró, sintiendo la paz que tantas veces había buscado. «Prometo no desperdiciar esto», susurró. «No lo dejaré ir». Afuera, el barrio seguía con su ritmo habitual. Niños corrían entre los callejones, vendedores ofrecían tamales y veladoras, y el sonido de la vida cotidiana llenaba el aire. Pero dentro de Leo había un silencio pleno, un lugar donde la fe y la esperanza coexistían con la certeza de que su misión apenas comenzaba. Más tarde, al regresar a casa, su madre lo recibió con un abrazo cálido. «Hijo, estoy orgullosa», dijo con voz suave. «Has encontrado tu camino», Leo sonrió. No necesitaba palabras más grandes. Todo estaba dicho en el abrazo y en la certeza que ambos compartían. Antes de dormir, volvió a su cuarto. Colocó la Biblia abierta y la cruz sobre el escritorio, encendió una vela pequeña y contempló la luz titilante. Cada llama parecía reflejar un fragmento de su viaje, recordándole que incluso después de la burla y la oscuridad, la luz siempre encuentra un camino. Leo sabía que cada joven al que había ayudado, cada acción y cada decisión formaban parte de un legado mayor que él mismo. No era fama ni reconocimiento, sino impacto real en vidas reales. Su historia, desde la rebeldía hasta la fe silenciosa, se convertiría en ejemplo de cambio, resiliencia y esperanza. Antes de cerrar los ojos, respiró hondo y murmuró: «Gracias por escucharme. Gracias por guiarme. Gracias por no dejarme solo». Y con esa certeza, por primera vez en años, durmió tranquilo. Mió. Sin miedo, sin dudas, solo con la convicción de que la luz que había encontrado dentro de sí mismo ahora podía iluminar el camino de otros. Al amanecer, mientras la ciudad despertaba, Leo sabía que cada paso, cada acción y cada palabra contaban. Su viaje continuaba, pero estaba preparado. Sabía que nunca estaría solo, y que su historia, su fe y su transformación serían faros para quienes necesitaban esperanza. No olvides suscribirte al canal y haz clic en el video sugerido para continuar viendo historias que inspiran.